Hemorragias de la primera mitad del embarazo, síndrome de aborto. Aborto. Se define como una pérdida del embarazo clínicamente reconocida antes de la semana 20 de gestación sin posibilidades de viabilidad. Según la OMS, se define como la expulsión o extracción de un embrión o feto con un peso igual o menor de 500 gramos. La clasificación se puede encontrar como cronológica de acuerdo al tiempo, si es temprano de 0 a 12 semanas de gestación, si es tardío de 12 a 20 semanas de gestación. La clasificación según la forma de producción es espontáneo o inducido. Dentro de los factores determinantes encontramos los maternos, que son infecciones, endocrinopatías, desnutrición grave, toxicomanías, toxinas ambientales, entre otros. Los factores ovulares. La causa más frecuente del aborto en la población es la presencia de anomalías ovulares, siendo las cromosómicas hasta un 50 o 60% de ellas. Dentro de estas, la trisomía autosómica es la más frecuente y aumenta con la edad materna. Las más habituales son las que afectan los cromosomas 16, 22, 21, 13 y 18. La monosomía X se encuentra asociada a edad materna más joven. Factor uterino. Dentro de este se encuentran miomas, síndrome de Asherman, malformaciones uterinas o incompetencia cervical, en la que la insuficiencia cérvico-ísmica es la etiología más frecuente del aborto. Los factores inmunológicos. Los anticuerpos antifosfolípidos, el anticoagulante lúpico y los anticuerpos anticardiolipinas están relacionados con una mayor tasa de abortos. Formas clínicas. El aborto espontáneo se puede definir como la pérdida del producto de la concepción sin intervención externa antes de la viabilidad. La principal causa de aborto son las alteraciones genéticas del embrión. La probabilidad de aborto depende principalmente del número de abortos e hijos previos y la edad de la madre. La principal presentación clínica es la metrorragia y la algia pélvica. El tratamiento tradicional consiste en el legrado o raspado uterino, habitualmente bajo anestesia y con o sin dilatación del cuello uterino, siempre teniendo en cuenta las preferencias de la paciente. Las formas especiales de aborto consisten en el aborto habitual, cuando han sido más de 2 abortos, el aborto consecutivo, terapéutico, electivo, séptico y selectivo, cuando se opta por la pérdida de un feto para que los otros, en caso de gesta gemelar, continúen y sean viables, o una fetorreducción. Presentaciones clínicas. Generalmente se presenta como sangrado vaginal o dolor pélvico, o es un hallazgo incidental en una ecografía pélvica realizada en un paciente sintomático. La amenaza de aborto. Es la metrorragia en la primera mitad de gestación, acompañado de dolor en el hipogastrio. El diagnóstico se hace con los síntomas, la exploración vaginal y un ultrasonido para checar la viabilidad fetal. El orificio cervical interno permanece cerrado y es importante evaluar las causas o factores de riesgo. No hay daño fetal en los nacidos tras amenaza y el riesgo de aborto es menor al 1% cuando se presentan síntomas de este. El diagnóstico diferencial se hace con el aborto en evolución debido a la dilatación cervical, ya que en ambos existe sangrado y actividad uterina. Para el tratamiento se recomienda el uso de análogos de prostaglandinas, como lo son el misoprostol y la dinoprostona, ya sea vía intracervical y vía oral una tableta cada 6 horas. Hay que tratar las causas subyacentes y se recomienda el reposo absoluto. El aborto inevitable. Es un aborto que ha comenzado por alguna alteración, comúnmente ruptura de la membrana, huevo roto, una infección, un desprendimiento ovular, que luego comenzará con el trabajo de aborto o evolución. Clínicamente se manifiesta por síntomas variables. Las contracciones uterinas pueden generar modificaciones cervicales, un cuello con borramiento completo y antes de la dilatación este signo permite también el diagnóstico de aborto inevitable. Aborto en evolución. Cuadro clínico caracterizado por dolor cólico intenso en hipogastrio, frecuente e irregular, de intensidad creciente acompañado de metrorragia y cambios progresivos del cérvix. Corresponde a un
proceso activo y progresivo, en el tiempo e irreversible. El útero tiene el tamaño esperable para esta edad gestacional. El aborto en evolución, a diferencia del incompleto, aún no se ha expulsado el contenido uterino. Completo se refiere al sangrado profuso con dilatación de ambos orificios cervicales y expulsión de tejidos fetales, placentarios o líquido amniótico. Si es un aborto hasta las 12 semanas, su manejo consiste en la evacuación uterina mediante aspiración manual endouterina y también se puede realizar un manejo ambulatorio. Si es un aborto mayor a 12 semanas, se realiza un legrado uterino. Aborto completo. Esta es la expulsión completa del feto, placenta y membranas, con disminución posterior de la hemorragia y el dolor. Aborto retenido. Este es caracterizado por la retención en la cavidad uterina de un embrión o feto muerto o la detección de la progresión normal del embarazo. Aquí tenemos un ultrasonido de una paciente de 8 semanas de gestación donde podemos ver que el saco se ve irregular. Vamos de un lado a otro y vemos como un reloj de arena y no se ve un saco redondito, sino se ve irregular. Aquí vemos esta franja negra que habla de un hematoma y ya se está desprendiendo el saco. En la parte del centro tenemos la ventana Doppler, no se ve ningún tipo de circulación y no se ve ningún movimiento como latido cardíaco. Se ve un mini saco vitelino y después se ve una estructura mayor a 2 milímetros. Cuando el feto mide más de 2 milímetros ya debe de haber latido. Y aquí se ven varias estructuras y se ve todo muy desorganizado, lo que nos indica un huevo muerto retenido. El aborto séptico es una invasión y colonización microbiana del embrión y anexos ovulares, lo que nos da lugar al desarrollo de un cuadro séptico de gravedad variable. Como variabilidad clínica, tenemos al aborto espontáneo, que es una infección que suele ser ascendente y facilitada por la presencia de un dispositivo intrauterino, aunque también puede ser de origen hematógena. Y existen varios casos de cuadro séptico en el cual nos pueden dar diverticulitis, colecistitis y apendicitis. Y esto produce una colonización uterina y se produce un aborto séptico secundario. Tenemos el aborto inducido. Y este se denomina así a abortos sépticos secundarios a maniobras abortivas. Habitualmente se presentan en contextos socialmente vulnerables en que el aborto es inducido mediante la introducción de un útero de sondas o tallos vegetales. La base del tratamiento es desfocar el absceso, por lo que el huevo infectado debe ser evacuado del útero, ya sea de manera instrumentada y acompañada por cobertura antibiótica de amplio espectro. El esquema varía según las características del cuadro, ya que tenemos aborto séptico de bajo riesgo y aborto séptico de alto riesgo. En aborto séptico de bajo riesgo podemos dar un tratamiento con clindamicina de 600 a 900 miligramos cada 8 horas vía endovenosa más gentamicina 5 miligramos por kilogramo intramuscular. Si el tratamiento es efectivo, se mantendrá por 7 días y gentamicina solamente por 3 días. Si dentro de 48 horas no hay mejoría clínica, se debe evaluar cambio de esquema antibiótico y evacuación uterina. En el aborto séptico de alto riesgo, debemos usar clindamicina de 600 a 900 miligramos cada 8 horas endovenosa más gentamicina de 5 miligramos por kilo por día endovenosa. Este sería por 7 a 10 días. Entonces, ¿cómo vamos a conocer y saber el tratamiento a seguir en cada uno de los anteriores? En nuestra guía de práctica clínica encontramos que una gestación menor de 20 semanas pues se divide en dos, como ya lo mencionamos. Si existen modificaciones cervicales, se realizará un ultrasonido para descartar si es un aborto completo, incompleto o en evolución, y dependiendo de eso, realizar un legrado o una aspiración manual endouterina. Si no existen modificaciones cervicales, se realizará igualmente un ultrasonido, pero esta vez se va a dividir en dos. En el aborto retenido o incompleto, que este es su tratamiento médico, es la aspiración manual endouterina y el legrado, y el aborto completo. Este va a tener un manejo de expectante. Realizar una cita a las 24 horas y se van a informar sobre los signos de alarma. Si existen signos de alarma, se va a realizar el mismo procedimiento que el anterior. Si no, se va a realizar otra vez el manejo expectante. En cuanto al manejo expectante, esto quiere decir que se dará seguimiento clínico con ultrasonido y gonadotrofinas coriónicas para ver la evolución del mismo. Los signos de alarma son
sangrado excesivo, fiebre y dolor abdominal. Si la paciente tiene de 12 a 20 semanas de gestación, también se va a dividir en dos. Si tiene modificaciones cervicales, un ultrasonido. Esto nos va a llevar a un probable diagnóstico de aborto inevitable en evolución o incompleto. Si no tiene modificaciones cervicales, sería un ultrasonido para descartar un aborto inevitable o un aborto incompleto. Esto va a dar introconducción del aborto por misoprostol o aborto médico, del que vamos a hablar más adelante. Existen dos tipos de aborto disponible, el quirúrgico y el médico. En este video nos vamos a enfocar en el aborto médico, usualmente referido como la píldora de aborto. Este es seguro y efectivo para terminar el embarazo. El medicamento usualmente se toma en las primeras 12 semanas de gestación. Este proceso puede llevar hasta 2 semanas en completarse. La mayoría de las mujeres se sienten normales después de 2 días. Dependiendo del método, puede aumentar hasta 98% su efectividad. ¿Cómo funciona el aborto médico? Mifepristona y misoprostol, usados en combinación ambos, han demostrado un método más efectivo. La mifepristona ayuda a bloquear la progesterona, una necesaria hormona para mantener el embarazo, mientras que el misoprostol trabaja causando contracciones en el útero para su vaciamiento. El método de combinación requiere una píldora de mifepristona seguida de 4 de misoprostol en 24 y 48 horas. Más tarde, la mifepristona, si no está disponible el misoprostol, se puede tomar como un método, pero es menos efectivo. Cuando las personas solamente toman misoprostol, deben tomar 12 píldoras en un periodo de 12 horas, que son 4 cada 3 horas. Es el procedimiento recomendado a seguir. ¿Qué esperar del aborto médico? El misoprostol causa cólicos y sangrado abundante para vaciar el útero. Puede sentirse como un periodo fuerte y es poco común. Los efectos secundarios incluyen diarrea, vómito, fiebre, dolor de cabeza, mareos. Para el dolor y la incomodidad se recomienda lo siguiente: quedarse en casa en un lugar confortable mientras toma las pastillas, tomar ibuprofeno para aliviar el dolor del procedimiento, tomar un baño caliente, hablar con los familiares sobre el procedimiento para que tengan su apoyo, tener un plan de emergencia por una potencial complicación o una urgencia médica. Podría necesitarse un dispositivo para llamar en caso de que se sienta alguna de las siguientes: sangrado de más de 2 toallas femeninas llenas por 2 horas, dolor muy intenso, vómito continuo, fiebre de más de 38 grados persistente por más de 12 horas. ¿Qué pasa después de eso? Va a depender de cada mujer. Individualmente, muchas de las mujeres presentan cansancio, cólicos y sangrado por algunos días, dentro de las 24 a 48 horas. La mayoría de las mujeres se sienten bien para retornar a su rutina diaria. Es recomendado tener una cita después de 2 semanas para chequeo del progreso y confirmar que fue llevado exitosamente. Discutir los pros y contras de anticonceptivos y otras opciones de planificación familiar. ¿Qué pasa con los periodos? Estos van a retornar de forma normal entre las 4 y las 6 semanas. Si no retornan, se debe tomar una prueba de embarazo para confirmar que no se sigue embarazada. ¿Qué tan pronto puedo tener relaciones sexuales? Tan pronto como la paciente se sienta cómoda. Un embarazo puede darse después de un tratamiento de aborto. Es importante hablar sobre los tratamientos anticonceptivos. Video descriptivo sobre la aspiración manual endouterina. Realiza un examen pélvico para confirmar posición y tamaño del útero y descartar masas anexiales. Introduce suavemente el espéculo, cuidando que su temperatura no genere incomodidad en la paciente. Efectúa la limpieza del cervix con gasas o torundas y con soluciones antisépticas, siempre del centro a la periferia. Emplea siempre la técnica de no tocar, es decir, que ningún instrumento que se inserte en el cuello y que penetre en la cavidad uterina entre en contacto con una superficie contaminada. En concreto, la punta de la cánula Easy Grip o del dilatador no deben tocar los guantes del proveedor, el área de manejo de instrumentos, las partes no estériles de la mujer ni las paredes vaginales. Rectificación uterina. Identifica el labio cervical, anterior o posterior, donde colocarás la pinza de POSI, para rectificar la posición del útero mediante tracción. Si de acuerdo al examen bimanual el útero está en anteversión, identifica el labio anterior del cervix, donde pondrás la pinza de POSI.
Inyecta 2 ml de lidocaína al 1% a las 12 en el sitio donde vas a colocar la pinza de POSI para sujetar el cérvix. Recuerda aspirar siempre antes de inyectar la lidocaína. Coloca la pinza de POSI en el labio anterior y ejerce tracción para rectificar el útero. Si el útero está en retroversión, identifica el labio posterior del cérvix. Inyecta 2 ml de lidocaína al 1% a las 6 en el sitio donde vas a colocar la pinza de POSI para sujetar el... Recuerda aspirar antes de inyectar la lidocaína. En caso de tener lidocaína al 2%, aspira 10 ml de esta solución o haz la siguiente dilución. Aspira 9 ml del anestésico al 2% más 1 ml de bicarbonato de sodio. Coloca la pinza de POSI en el labio posterior y ejerce tracción para rectificar el útero. Bloqueo paracervical. Ejerce tracción suave para exponer el tejido en el punto de transición entre la mucosa vaginal y el cérvix. Aspira antes de inyectar lentamente los restantes 18 ml en cantidades iguales en la unión cérvico-vaginal, a una profundidad de 1.5 a 3 centímetros, a las 2, a las 4, a las 8 y 10 en punto, usando el reloj como referencia. Nunca inyectes a las 3 y a las 9. Si estás usando lidocaína al 2%, 8 ml repartidos de la misma forma. Aspiración endouterina. Es necesario esperar entre 3 y 4 minutos para que la anestesia haga efecto. Tiempo de latencia. Si es necesario, dilata el cérvix suavemente hasta que la cánula ingrese ajustadamente. Posiciona la cánula en el orificio cervical externo. Ejerce una tracción suave del cérvix y al mismo tiempo introduce la cánula delicadamente a través del orificio cervical interno. Aplica movimientos de rotación a medida que ejerces una presión suave. Introduce la cánula lentamente hasta que toque el fondo del útero y después retírala aproximadamente 1 centímetro. No insertes la cánula de manera forzada para evitar daño al cérvix o el útero. Sujeta la pinza de POSI y el extremo de la cánula con una mano. Con la otra conecta la cánula al aspirador cargado de vacío. Verifica la alineación de los orificios, alitas, marcas, válvulas y el émbolo. Oprime los botones para liberar el vacío. Aspira el contenido uterino, girando la cánula 180 grados en ambas direcciones. Usa un movimiento hacia adentro y hacia afuera. Nunca retires la abertura de la cánula más allá del orificio cervical. Sabrás que el proceso de evacuación se terminó cuando observes una espuma rosada sin tejido en la cánula. Percibas una sensación de aspereza. Sientas que las paredes del útero se contraen alrededor de la cánula. O cuando la mujer refiera más molestia y cólico. Eso sería todo de nuestra parte. Aquí al final le dejamos toda la bibliografía consultada para realizar este video. Gracias.